iglesia estaba cerrada, las puertas selladas. No había viento, no había nadie. Entonces, ¿quién cantaba dentro? Bienvenido a Sombras y Misterios. La noche estaba tan quieta que hasta el viento parecía temer cruzar San Velorio. El padre Eladio permanecía en la iglesia, solo, repasando mentalmente los rostros de quienes habían asistido a la misa anterior, preguntándose si alguno había notado lo evidente, que el forastero no era como los demás. Entonces, la oyó, la melodía, la misma que había robado a Elías 10 años atrás, la misma que selló el destino de Catalina. No venía de afuera, estaba dentro, filtrándose entre las paredes como humo invisible, metiéndose en sus oídos, presionando su cerebro desde dentro. Eladio apretó el relicario contra su pecho, cerró los ojos, no rezó con la voz, rezó con cada músculo, con cada latido, intentando resistir la atracción hipnótica que lo llamaba hacia el altar. El canto se volvió más fuerte, más dulce, más letal, pero él se aferró a sus oraciones, y entonces cesó. Silencio absoluto. Eladio abrió los ojos con cautela. Por un instante creyó haber vencido, creyó que la fe había resistido, pero en ese mismo momento, un dolor agudo le atravesó el pecho. Cayó de rodillas, tosió, sangre espesa goteó sobre el mármol frío. Su respiración se volvió un jadeo roto. Intentó levantarse, no pudo. Su cuerpo comenzó a elevarse lentamente, como si manos invisibles lo sujetaran por la espalda. Sus pies se separaron del suelo, su cabeza cayó hacia atrás, y sin aviso, salió disparado contra el altar. El impacto resonó como un trueno. La madera tallada se quebró. El eco retumbó en la nave vacía. Aturdido, confundido, sintió que el aire se volvía pesado. Y entonces, pasos, lentos, seguros, acercándose. ¿Quién está ahí?, susurró, pero su voz era apenas un hilo. No hubo respuesta, solo esos pasos, cada vez más cerca. Y sin embargo, cuando alzó la vista, no había nadie. Un crujido resonó sobre él. Eladio giró apenas el cuello y vio como una de las antiguas imágenes sagradas, colgada desde hacía décadas, se desprendía de la pared, como si algo invisible hubiera cortado sus amarras. No tuvo tiempo de moverse. La estatua cayó. El golpe fue seco, brutal. La cabeza del párroco quedó aplastada bajo la madera y el yeso. La sangre comenzó a extenderse lentamente, como una mancha oscura sobre las baldosas. Y en el silencio posterior, algo se arrastró, de vuelta hacia las sombras. Satisfecho, San Velorio acababa de perder a su último pastor.
Pero algo faltaba: las campanas. En San Velorio siempre repicaban a las 6, siempre, incluso cuando el padre Eladio no estaba presente. Pero esa mañana el campanario permaneció en silencio. Algunos vecinos notaron la ausencia. Nadie dijo nada al principio. Nadie quiso ser el primero en admitirlo. Fue doña Rosario quien rompió el mutismo. Mientras llevaba el desayuno al joven forastero, murmuró con voz temblorosa: las campanas no han sonado. Desde que tengo memoria, eso nunca había pasado. El comentario se propagó como fuego en calles secas, y al final, un pequeño grupo reunió el valor suficiente para subir hasta la parroquia. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado, pero el aire estaba inmóvil. El olor fue lo primero que golpeó: sangre. Un rastro oscuro cruzaba la nave, desde el altar hasta el pasillo central. Los bancos estaban torcidos, desplazados, como si una fuerza invisible los hubiera sacudido con violencia. Y allí, frente al altar, yacía el padre Eladio. La estatua rota descansaba sobre su cuerpo, cubriéndolo casi por completo, pero la sangre extendida alrededor no dejaba dudas. Estaba muerto, muy muerto. El murmullo se convirtió en gritos. Algunos huyeron, otros lloraron. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Y entonces apareció el joven forastero, caminando desde la calle, con el mismo paso lento de siempre. Se detuvo en el umbral, observó la escena, frunció el ceño, como si no comprendiera por qué todos lo miraban de repente. Doña Rosario lo señaló, el rostro desencajado. Desde que llegó, esto no había parado. Y ahora, el padre. Los murmullos se volvieron acusaciones apenas disfrazadas. Nadie lo tocó, pero las miradas eran cuchillas. El joven no respondió, solo dio un paso atrás, como si entendiera que quedarse sería provocar algo peor. Antes de marcharse, sus ojos se desviaron hacia el altar. Entre los fragmentos de la estatua rota, una gota de sangre se movió. Contra la gravedad, ascendió lentamente, elevándose en el aire hasta desaparecer, como si algo invisible la hubiera absorbido. Él lo notó, y en ese instante comprendió algo que los demás no podían ver. Aquello no había terminado. El campanario estaba en silencio, pero el verdadero llamado apenas estaba comenzando. La primera noche después de la muerte del padre Eladio, San Velorio no durmió, y el joven tampoco. La posada de doña Rosario estaba en silencio, un silencio espeso, compacto, como si las paredes hubieran aprendido a escuchar. La madera del techo crujía de vez en cuando, pero no por el viento. No había viento. El aire estaba inmóvil, pesado, cargado con una electricidad invisible que hacía difícil incluso respirar.
joven permanecía acostado, con los ojos abiertos en la oscuridad. El cuarto apenas iluminado por la débil claridad gris que entraba por la ventana. Sentía algo, no una presencia concreta, sino una atención, como si algo, desde el interior mismo de la casa, estuviera esperando que cerrara los ojos. Finalmente, el agotamiento lo venció y el sueño lo atrapó. Pero no fue descanso, fue descenso. Soñó con el cementerio, no como lo había visto durante el día, desde lejos, cubierto de polvo y abandono. En el sueño, el cementerio de las cruces negras era más alto, más antiguo. Las cruces parecían haberse alargado, retorcido, como si hubieran crecido hacia el cielo en un gesto de dolor perpetuo. La niebla no flotaba, se arrastraba, y la tierra se movía, no como un temblor, sino como un pecho que respira. Algo respiraba bajo el suelo. Caminó entre las lápidas, intentó leer los nombres, pero las letras se desdibujaban al enfocarlas. Se corrían, se borraban, como si la memoria del pueblo estuviera siendo borrada lentamente, excepto una tumba. Esa permanecía nítida, precisa, iluminada desde abajo por una luz rojiza que parecía filtrarse entre las grietas de la piedra. La tumba de la cruz invertida. Se acercó, y con cada paso, el suelo parecía volverse más blando, más profundo, como si intentara tragarlo. La cruz invertida no estaba estática, palpitaba, y en el centro de la lápida, la L, no tallada, no grabada, viva, ardía con una intensidad orgánica, latía como un corazón de fuego enterrado bajo piedra. Entonces comenzó la melodía. No era fuerte, no necesitaba serlo. Era suave, delicada, pero cada nota parecía deslizarse por su piel como hielo. Le erizó la nuca, le vació los pensamientos, lo dejó suspendido en una calma inquietante. En el sueño, sus rodillas se dieron. Cayó frente a la tumba, no por debilidad, sino por reconocimiento. La tierra frente a él comenzó a abrirse, no violentamente, no como una explosión, sino como una herida que se separa lentamente. Pero en lugar de un pozo oscuro, emergió un objeto, un libro, negro, antiguo. Su cubierta parecía hecha de piel reseca y agrietada, marcada por el paso de siglos imposibles, y sobre la portada, la misma L, incandescente, vibrante, como si respirara. El libro flotaba apenas sobre la tierra removida, esperándolo. Entonces la voz llegó. No tenía dirección, no venía del aire, no venía del libro, venía desde dentro del pensamiento. Una voz sin boca, sin rostro, sin edad. Ábreme. La palabra no fue pronunciada, fue implantada. El joven extendió la mano, sintió el calor
parpadeo abrupto. El cuarto estaba oscuro, pero no igual que antes. El aire parecía más frío, más real. Su cuerpo entero estaba cubierto de sudor helado, las sábanas húmedas, el pulso acelerado. Se llevó una mano al pecho. Sentía el eco de la melodía aún vibrando en su interior. Se levantó. Las piernas le temblaban ligeramente. Caminó hasta la jarra de agua. Bebió, pero el agua no alivió la sequedad en su garganta. Al girarse, el pequeño espejo del cuarto lo devolvió a sí mismo. Se detuvo. Se acercó. Observó su reflejo bajo la luz tenue. Y entonces lo vio. En su frente, apenas perceptible, como una sombra bajo la piel. Una línea curva, delgada, insinuada, no roja, no cardiente, pero presente. El primer trazo de una L. No parpadeó, no gritó, no dijo nada. Solo sostuvo la mirada de su propio reflejo durante algunos segundos, comprendiendo. Esa marca no había llegado esa noche. Había comenzado como una semilla bajo la piel. Se apartó del espejo lentamente. Regresó a la cama, pero ya no intentó dormir, porque ahora lo sabía. Lo que lo llamaba no estaba únicamente en sus sueños. Estaba creciendo, y cuando despertara por completo, no sería por accidente. Las noches siguientes no fueron descanso, fueron descenso. El joven apenas dormía, y cuando lo hacía, la tumba estaba allí, siempre, esperándolo, como una herida abierta en la tierra que jamás terminaba de cerrarse. Cada sueño comenzaba más rápido que el anterior. Ya no había transición, ya no había niebla que lo envolviera. En el tercer sueño, estaba dentro del cementerio desde el primer instante. No había luna, no había estrellas. El cielo era una superficie oscura, sin profundidad. Pero la tumba brillaba, no con luz natural, sino con un resplandor enfermizo, como metal al rojo vivo enterrado bajo piedra. El aire olía a tierra húmeda y hierro oxidado. El libro descansaba sobre la lápida, abierto. Sus páginas se movían solas, no por viento, sino por voluntad. Susurraban, no en un idioma reconocible, pero cada palabra resonaba en lo más profundo de sus huesos. No necesitaba entenderlo, su sangre lo comprendía. Entonces la voz habló, más clara que antes, más cercana, más íntima. Tu sangre lo sabe. Una pausa. Eres llave. No fue amenaza, no fue súplica, fue afirmación. Despertó sobresaltado, pero no estaba en su cama. Estaba de pie, en el centro de su habitación, la respiración agitada, el corazón golpeando contra su pecho como si quisiera salir. La ventana estaba abierta de par en par. Las cortinas se movían lentamente, aunque el aire afuera parecía inmóvil. Él juraría haberla cerrado. Miró el suelo, marcas de barro fresco, oscuras, húmedas.
No eran solo las huellas de sus pies, había otras, más grandes, más profundas. Sintió que algo lo observaba desde la oscuridad del cuarto, pero cuando miró, no había nada. Al día siguiente, San Velorio amaneció inquieto, más que nunca. En varias casas los espejos estaban cubiertos por una fina capa de ceniza gris, como si algo hubiera exhalado sobre ellos durante la noche. En la fuente de la plaza, el agua había cambiado. Ya no era transparente, era oscura, aceitosa. Reflejaba el cielo como si estuviera cubierto por una película negra. Los vecinos murmuraban. No se atrevían a decir nombres, pero las miradas hacia el joven eran cada vez más largas, más pesadas, más cargadas de sospecha. Esa noche decidió no dormir. Se sentó junto a la lámpara de aceite, observando la puerta, escuchando cada crujido de la madera, cada suspiro del edificio. El tiempo avanzaba lento, denso, hasta que el reloj marcó las 3. La llama comenzó a parpadear, irregular, como si alguien soplara sobre ella desde muy cerca. El aire se volvió helado, y cuando cerró los ojos, solo un instante, ya estaba allí, de nuevo, en la tumba. Pero esta vez, el libro no estaba sobre la lápida, estaba en sus manos. El calor que emanaba era insoportable, le quemaba las palmas, pero no lo soltaba. No podía. El símbolo en su frente ardía. No necesitaba espejo para saberlo. Lo sentía, como fuego bajo la piel. Las páginas dejaron de moverse, se detuvieron en una ilustración. Se vio a sí mismo, de pie frente a la tumba, la marca completa, perfecta, ardiendo, y alrededor de él, un círculo de figuras negras, arrodilladas, sin rostro, esperando. Cuando intentó gritar, la tierra cedió bajo sus pies, se abrió, sintió la caída, el vacío, la sensación de descender sin control, pero el impacto nunca llegó. Despertó en su cama. La lámpara estaba apagada, el cuarto sumido en oscuridad total. La melodía aún vibraba en sus oídos, como eco distante. Se incorporó lentamente, y entonces lo vio. Sobre la mesa de noche, una hoja arrancada, negra, húmeda, como recién extraída de algo vivo. La ilustración era la misma. Él, la marca, las figuras arrodilladas. No estaba solo entre sueño y vigilia, y ya no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. El silencio vuelve a caer y las sombras se retiran, aunque nunca del todo. Las historias que has escuchado esta noche siguen respirando, escondidas en algún rincón del mundo. Dicen que los recuerdos oscuros jamás desaparecen, solo duermen, esperando una voz que los despierte. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré aquí, entre la penumbra, contándote lo que nadie más se atreve a decir, hasta que la próxima historia despierte. Descansa tus pensamientos, pero no cierres los ojos, porque en la
las sombras, siempre hay algo que aún no hemos visto.